Buen día, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación Social, carrera de Comunicación. Somos el grupo número 5 y nuestro tema es la Revolución Francesa. A continuación vamos a profundizar en el tema. Buen día, compañeros, profesoras. Soy Nadine Custode y a mí me toca explicar qué fue la Revolución Francesa. Mm, ya. ¿Qué conlleva el entendimiento de la Revolución Francesa? Se lo denomina un conflicto social y político con muchas revueltas violentas. Fue de la fecha del 5 de mayo de 1789 al 9 de noviembre de 1799. Fueron diversos periodos de violencia, confrontaciones con el sistema denominado como el viejo régimen, se lo denominó el tercer estado, marca el inicio de la edad contemporánea, lo que conocemos ahora, bases de la democracia moderna, soberanía popular, con las palabras libertad, igualdad y fraternidad. Ok. Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789. Este, poli- este, este movimiento político, social, económico y militar surgió a causa de las represiones que sufría el pueblo a manos de los nobles. La Revolución Francesa trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta ese entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la inició de una nueva época llamada como la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular. Estas bases fueron muy importantes para los gobiernos que actualmente nosotros conocemos y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Hoy en día nosotros tenemos gobiernos semidemocráticos y esto es gracias a la Revolución Francesa. Buenos días, compañeros, buenos días, licenciada. Yo les voy a hablar acerca de los antecedentes de la Revolución Francesa. Ya. Se denomina así al antiguo régimen porque era un estado absoluto. Dicho, esto se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como las injusticias, las desigualdades. Las leyes solo regían para las personas de menos categoría y, y no se constituyeron bien las leyes. En lo político, en lo político se podría decir que era una monarquía absoluta. El rey se creía que era designado por la mano de Dios. Gastaba las riquezas a cualquier hora en sus bailes, en todo momento. Y las rentas del Estado no podía pagar nada. Nombraba funcionarios, declaraba la guerra y firmaba la paz, dictaba leyes, creaba impuestos. No había libertad individual. Sin también un ciudadano podía ser apresado sin haber hecho nada. El rey podía mandar a encarcelarlo y podía pagar una pena de muerte de varios años. No habían libros, no habían donde ellos puedan informarse. Y si había con censura, o sea, no sabían lo que pasaba en el reino, qué es lo que hacía el rey exactamente. Ya. En el ámbito social, hay tres clases
aquí primero es el clero, ¿ya? Este tiene un gran prestigio. Tenía el 99% de las riquezas de los ciudadanos, de los campesinos, que abarcaba la cuarta parte de lo superficial en toda Francia. Ellos recogían sus riquezas todo mediante diezmos que aportaban los fieles, como una exoneración de pago de impuestos. Había entre esos el clero alto y el clero bajo. El clero alto estaba formado por obispos, abades, quienes eran de origen noble y quienes estaban más a la expectativa de lo que hacía el rey. El bajo clero estaba formado por curas, por vicarios, que ejercían la misión de provincias y tenían una modesta condición económica, el cual formaban parte del estado llano, que eso es que, ¿cómo decir? Eran casi como misioneros, campesinos, eso era, y simpatizaron con la revolución. Como segunda clase social está la nobleza, ¿ya? Esta es la privilegiada de la de Francia, la que tenía lujos, la que poseía grandes extensiones de tierra, y asimismo los campesinos colaboraban con ellos. Como era en ese tiempo los llamados feudales, pagaban impuestos solo en determinados casos, ¿ya? Y los demás salían a bailar, a pasear, a estar con el rey. Ocupaban principales cargos en el gobierno y en la iglesia también, como en las fuerzas armadas. Se dividía en gran nobleza y en pequeña nobleza. La gran nobleza vivía de lujo y de pompa y riquezas en el palacio junto al rey. La pequeña nobleza o de provincias eran de medianos recursos y sus posiciones estaban con el pueblo, cuyas necesidades se conocía y de igual manera simpatizaban. En esa tercer clase social, que es el estado llano, estaba constituido por la gran parte de los habitantes, ya que el clero y la nobleza solo conformaban un 50%, de ahí era el estado llano más población, casi ocupaba el 98% así en cifras. Y ese estado poseían pocas riquezas, ya que ellos demandaban mucho por dar a la iglesia. Era de un grado inferior, donde estaban los artesanos, vivían una vida miserable. Eran tan pobres que no soportaban las pesadas las horas de trabajo, que cumplían más de las 24 horas a veces. Y también obviamente tenían que pagar al gobierno, a la iglesia y a los nobles, pagar diezmos, el censo y otros atributos del Estado, que solo era un 20%. La burguesía fue la clase social que hizo la revolución. La población se estimaba que eran de unos 23 millones de habitantes. Solo 300.000 pertenecían a las clases privilegiadas. En lo económico, se podía decir había un monopolio de las riquezas, sobre todo de la tierra, en beneficio solamente del clero y de la nobleza. Pago de impuestos como de otros gravámenes, que eso incluía al tercer estado, que era el llano. Decadencia del comercio e industria, porque no había dinero para hacer la comercialización, o no podía ser exportada porque el dinero, la riqueza ya no había en el estado, debido a las faltas a los medios de producción, que no había mucho. No había la falta de libertad, la de igualdad,
las leyes, los derechos solo había para la tercera clase, la llana. Y ahí es lo que se constituye, había la industria y el comercio, pero era de escasez, o sea, no se podía exportar porque eh, no era todo escaso y, y había todo un derroche del dinero, que eso sostenía un país. Buenos días con todos, mi nombre es Noelia Vega, voy a exponer las causas y consecuencias de la Revolución Francesa en la materia de historia mundial. Causas económicas: bancarrota fiscal francesa, desigualdad tributaria, despilfarro en la corte de Versalles, crisis agraria de 1788, políticas, crisis del sistema absolutista evidenciada en la capacidad política de Luis XVI, discriminación política de la burguesía, sociales, profunda desigualdad social dividida en 3 estamentos: nobleza, clero y estado llano. Ideologías, influencia de las ideas liberales de la Ilustración. Las causas de la Revolución Francesa inician con la falta de libertades individuales, la enorme pobreza y desigualdad y economía que existían en la Francia del reinado de Luis XVI y María Antonieta. Junto con la Iglesia y el clero aristócrata, gobernaba con un poder limitado, dado que se anunciaban puestos en el trono por Dios mismo. El rey tomaba decisiones arbitrarias e inconsultadas, creando impuestos nuevos, disponiendo de los bienes de los súbditos, declarando la guerra y firmando la paz, etc. Esta gran desigualdad de los hombres frente a la ley, que aun siendo la misma sancionada de distinta manera a los ricos y a los pobres, del mismo modo que en el control total del monarca sobre la libertad de expresión mediante mecanismos de censura mantenían a la población mayoritaria en estado constante de tedio e infelicidad. Si a esto sumamos a la cantidad de privilegios sociales y económicos que la aristocracia y el clero disfrutaban a costillas del pueblo, es comprensible que durante el estallido hayan sido objeto de odio popular. Se calcula que de los 23 millones de habitantes de la Francia, apenas 300.000 pertenecían a estas clases dominantes que gozaban de todos los privilegios. El resto pertenecía al pueblo llano, con la excepción de algunos comerciantes y una tímida burguesía. Consecuencias: se puso fin al orden feudal. Al abolir la monarquía y los privilegios del clero, los revolucionarios franceses dieron un golpe simbólico al orden feudal en Europa y el mundo, sembrando en muchos países y regiones la semilla del cambio. Se anuncia la República Francesa, el surgimiento de un nuevo orden político y social. Cambiaría las relaciones económicas y de poder dentro de la Francia para siempre. Esto implicará diversas épocas de cambio, unas más sangrientas que otras, y eventualmente conducirán a diversas experiencias de organización popular que, sin embargo, sumirán al país en el caos. Se implanta una nueva distribución del trabajo, en fin de la sociedad testamentaria revolucionaria, el modo de producir de los franceses, y permitirá la introducción de las leyes de la oferta y la demanda, así como la no intervención de estados en los asuntos económicos. Esta configurará una nueva sociedad liberal, amparará en lo político por el sufragio. Se proclaman los derechos del hombre por primera vez. La consigna vociferada, la primera declaración de los derechos humanos universales del hombre e inspiración para los derechos humanos de nuestra época. Por primera vez legislaban derechos igualitarios para todas las personas, sin distinción de su procedencia social, su credo o su raza. Se liberaron a los esclavos y se abolió la prisión por deudas. Se implementan nuevos roles sociales. Si bien no se trató de junto con la abolición del derecho y de otras tradiciones feudales, esto significó refundar las bases del orden social y económico. Una revolución feminista se otorgó a la mujer un rol diferente, más activo en la constitución de un nuevo orden social. En la constitución y en la construcción de un nuevo orden social, lo cual pasaba también por eliminar los privilegios del clero, expropiar los bienes de la Iglesia y de los nobles acomodados. La burguesía ascendiente al poder en Europa. Los comerciantes, la naciente burguesía que mucho más tarde dará inicio a la revolución industrial, pasa a ocupar el nuevo vacante de la aristocracia como la clase dirigente, amparada en la acumulación de capitales y en tierras.
orígenes nobles o cercanía con Dios. Esto causará la transición en Europa a la modernidad durante los años venideros en que los regímenes feudales empezaron su lento declive. Se proclama la primera Constitución francesa. Esta Constitución, garante de los derechos adquiridos por la fuerza revolucionaria y que refleja el espíritu liberal en economía y sociedad del nuevo orden del país, servirá de ejemplo y se cobraba al pueblo por servicios públicos. Los sacerdotes así cobrarían un sueldo de Estado, como cualquier funcionario. Las tierras y bienes de la Iglesia y aristocracia fueron vendidas a campesinos acomodados y burgueses, garantizando su lealtad a la revolución. Se impuso un nuevo calendario y nuevas fechas patrias. Este cambio buscaba abolir todo orden feudal previo, fundar una nueva relación simbólica y social que no estuviera designada por lo religioso y así construir una cultura más republicana para los franceses. El surgimiento de Napoleón Bonaparte como emperador. Una de las grandes ironías de la Revolución Francesa es que culminaría un gobierno monárquico nuevamente, mediante un golpe de Estado conocido como el 18 de Brumario. El general Napoleón Bonaparte, que regresaba de Egipto, asumirá las riendas de una nación en crisis social, luego de las épocas de sangrienta persecución revolucionaria en manos de los jacobinos. Ya, yo les voy a hablar sobre las etapas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se divide en 3 etapas, que es la etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. Dentro de la etapa monárquica tenemos a Estados Generales en 1789, la Asamblea Nacional 1789, la Asamblea Constituyente 1789 a 1791, la Asamblea Legislativa en 1791 y 1792. En la etapa republicana, la Convención de 1792 a 1795. El Directorio de 1795 a 1799. El Consulado de 1799 a 1804. En la etapa imperial, el Imperio de 1805 y 1815. Ya. Dentro de la etapa monárquica se comprenden los inicios de la revolución, que son desde 1789 hasta 1792, cuando se abolió la monarquía. Tenemos los Estados Generales. Esta era una asamblea que se reunía en momentos de crisis, en la que los representantes de los 3 estados o estamentos de la sociedad francesa transmitían sus necesidades o escuchaban las de la corona. El rey Luis XVI convocó a los Estados Generales para solicitar un aumento de los impuestos y de los nobles, artesanos, campesinos y sectores populares urbanos. Aquí aprovecharon la convocatoria para solicitar el voto individual en lugar del tradicional voto por estamentos. Como este pedido fue rechazado tanto por el rey como por los primeros estados, el clero y la nobleza, el tercer estado se retiró de los Estados Generales y formó una Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, el rey Luis XVI intentó disolver por la fuerza la Asamblea Nacional, pero el 14 de julio de 1789 los sectores populares de la ciudad de París tomaron por asalto la Bastilla, una fortaleza en la que la monarquía guardaba armas y encarcelaba a los opositores. La toma de la Bastilla, salvo la Asamblea Nacional, se pudo seguir sesionando para suprimir el feudalismo y los derechos y privilegios de la nobleza. En la Asamblea Constituyente se transformaba en Asamblea Constituyente que proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y sancionó la Constitución de 1791.
Esta constitución creó la monarquía parlamentaria al establecer la división de poderes y una asamblea legislativa que se encargaría de la sanción de las leyes. En la monarquía parlamentaria, solo un sector del tercer estado, la burguesía, tenía derecho a votar a los dirigentes políticos. La asamblea legislativa estaba dominada por dos facciones políticas, que son los girondinos y los jacobinos. Los girondinos estaban liderados por Jacques Pierre, propiciaban un acuerdo entre el rey y los sectores burgueses que pertenecían a dar por terminada la revolución. Los jacobinos, al mando de Maximilien Robespierre, eran más radicales ya que querían mejorar la situación de los sectores populares y proclamar la república. En un principio predominó la posición de los girondinos, pero las sospechas de que Luis XVI conspiraba con otros monarcas para que atacaran Francia y provocaron la detención de la familia real y la supresión de la monarquía. Republicano surge desde el año 1792 hasta el año 1799. Dentro de esta etapa surgen varios acontecimientos históricos. Se dieron grandes victorias militares como la batalla de Trafalgar, la batalla de Austerlitz y la batalla de Jena. El gobierno del consulado con Napoleón como dueño absoluto de Francia fue propiamente una etapa de transición entre la etapa republicana y el imperio. Formas de gobierno durante la etapa republicana. La Convención se da entre los años 1792 y 1795. Parte con un gobierno girondino primero y un jacobino. Después se lo conoció como el Terror, siendo Máximo Robespierre el líder en esta etapa. A partir de su caída se lo conoce con el nombre de Convención Thermidoriana. Esta etapa se define con el anti-jacobismo, el regreso al poder de los girondinos y de los republicanos moderados, la presión por los monárquicos y el retorno a la economía de corte liberal. Esta asamblea que se constituyó decidido a ejecutar al rey Luis XVI en la guillotina, este acto simbolizó el fin de la era de la monarquía. La muerte del rey provocó que Gran Bretaña, Holanda, España, Austria y Prusia se unieran para acabar con la Revolución Francesa. El Directorio se da desde los años 1795 y 1799 y se caracteriza por las victorias militares del Ejército de la República, una grave crisis económica y las disensiones entre los directores que limitaron su capacidad para gobernar. El consulado se da entre los años 1799 y 1804. Se crea a partir del golpe de Estado del 18 de Brumario y se caracteriza por la Constitución del año 8. Termina después de la coronación de Napoleón Bonaparte y con el establecimiento del primer imperio francés. Dentro de la Constitución del año 12 está establecido que el gobierno de la República se podía ejercer por un emperador hereditario. La República Francesa desaparece, dando paso al Imperio francés. La etapa imperial surge desde 1804, año en el que se establece el imperio. En este mismo año se proclama a Napoleón como emperador por el Senado con el nombre de Napoleón I. Se establece un gobierno personal absoluto. La corte era integrada por familiares y generales, quienes obtuvieron títulos nobiliarios. Se da el impulso a la actividad cultural, la industria, comercio y se dictan leyes. Napoleón busca que Francia sea la primera nación mundial.
A continuación les voy a hablar sobre los acontecimientos importantes de la Revolución Francesa. Empezamos con el 20 de junio de 1789, con el juramento de Jeu de Paume, que es el juramento del juego de la pelota. Los miembros de la Asamblea Nacional hacen el juramento del juego de la pelota, comprometiéndose a no disolverse hasta promulgar una constitución para Francia. A los miembros de la Asamblea se le unen parte del bajo clero y 47 miembros de la nobleza. El 14 de julio de 1789 se produce lo que da inicio a la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. Una prisión de poca importancia real, pero su simbolismo fue enorme, pues el hecho histórico que se considera el inicio de la Revolución Francesa, como ya les dije. El 26 de agosto de 1789 ocurre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Después de que el 4 de agosto, en una frenética sesión nocturna, la nobleza y el clero rivalizaran por pedir la abolición de sus privilegios, la Asamblea Nacional aprueba la declaración, cuyo primer artículo establece que los hombres nacen y viven todos iguales en derechos. El 5 de octubre de 1789 ocurre la marcha sobre Versalles. Ante la resistencia del rey a sancionar la Declaración de Derechos y movilizadas por la carestía de la vida, las mujeres del mercado de las Halles encabezan una marcha sobre Versalles que desemboca en el asalto al Palacio Real. Luis XVI y María Antonieta acceden a acompañar de vuelta a París a la turba para instalarse en las Tullerías. En julio de 1790 se aprueba la Constitución del Clero. Y en noviembre de 1790 gran parte de los eclesiásticos se niega a aceptar la Constitución Civil del Clero. La Iglesia se divide, los opuestos a la Constitución serán llamados refractarios y los que adhieren a ella, fundamentados. A raíz del conflicto religioso se impulsa un movimiento de contrarrevolución. De 1971 a 1972 tenemos como primer punto la huida del rey abortado en Varennes. Sintiéndose prisioneros de las Tullerías, el rey, la reina y sus hijos emprenden la huida disfrazados, según un plan elaborado por el diplomático sueco Percy, enamorado de María Antonieta. Tras un día de viaje hacia el norte, donde tropas leales deben escoltarles hacia el otro lado de la frontera, son descubiertos y detenidos en la localidad de Varennes, y de allí devueltos a París, donde reciben una gélida acogida. El 14 de septiembre de 1971, el rey jura la Constitución. El texto mantiene la monarquía y concede el derecho de veto a un rey con poderes limitados. La Asamblea Constituyente se disuelve y tras unas elecciones de carácter censatario, a las que no pueden presentarse los diputados salientes, se reúne el 1 de octubre la Asamblea Legislativa. El 2 y el 3 de septiembre ocurren lo que son las masacres de las prisiones. Las noticias alarmantes sobre el avance de los aliados hacia París sirven de pretexto para la organización de piquetes degolladores, que con el apoyo de Marat desde la Comuna y con la tolerancia del Danton desde el Ministerio de Justicia, asaltan las cárceles y asesinan cruelmente entre 1.000 y 1.400 presos. El 20 de abril de 1972, Francia declara la guerra a Austria. A instancias de que Luis XVI, en secreto, busca la derrota de sus ejércitos, la Asamblea declara la guerra al rey de Hungría y de Bohemia, solo para dar la impresión de que no lo hace contra el pueblo austriaco. Solo Robespierre y una minoría de diputados de la izquierda se oponen. El 10 de agosto de 1972 ocurre lo que es el derrocamiento a la monarquía. La sublevación coordinada por las secciones parisinas con la ayuda de los federados llegan de Marsella, desembocan la toma por las armas y con un fuerte derramamiento de sangre del Palacio de las Tullerías. El 21 de septiembre de 1972 ocurre lo que es la instauración de la República. La convención se reúne y declara abolida la monarquía y proclama lo que es la República. Aunque apenas el 10% de los franceses ejerce su derecho al voto, se trata del primer parlamento de la historia elegido por sufragio universal masculino en un país importante.
De 1973 tenemos como primer punto importante lo que es la ejecución de Luis XVI, pues tras ser juzgado y condenado por la Convención y fracasar todas las maniobras de los moderados para salvar su vida, el rey es guillotinado en la Plaza de la Revolución a las 10 horas y 22 minutos. El 10 de marzo de 1793 ocurre la creación del Tribunal Revolucionario. Y el 31 de mayo al 2 de junio de 1793 ocurre el golpe de Estado jacobino. La alianza entre jacobinos y los enlajes, con apoyo de la Comuna, moviliza las secciones de París contra los líderes moderados de la Convención. Al cabo de 3 días durante los cuales es acosada por la Guardia Nacional, la Convención cede y pone bajo arresto domiciliario a 29 de sus miembros y a 2 ministros. El 27 de noviembre de 1793, Roosevelt entra en el Comité de Salud Pública. Y el 16 de octubre de 1793 ocurre la ejecución de María Antonieta. La reina es guillotinada tras un simulacro de juicio en el Tribunal Revolucionario, durante que llega a ser acusada de mantener relaciones incestuosas con sus hijos. El 24 de marzo de 1794 ocurre la ejecución de los cerberistas. En su obsesión por eliminar a las facciones, el Comité de Salud Pública, liderado por Robespierre, detiene a los líderes del sector más radical de la revolución, encabezados por Jacques Hebert, editor y redactor del popular diario Le Peuple, e impulsa su condena. El 5 de abril de 1794 ocurre la ejecución de los dantonistas. El comité compensa su golpe contra el ala izquierda con otra similar contra los llamados insurgentes. El 8 de junio de 1794 tenemos lo que es la fiesta del Ser Supremo. La convención rinde homenaje a la divinidad en una ceremonia en la que Robespierre, en calidad de presidente de la Asamblea, ejerce como pontífice para escándalo de los sectores partidarios. El 27 de julio de 1794 tenemos el golpe de Estado del Millón. Y el 9 de noviembre de 1799, Napoleón toma el poder. Tras un año en los que los termidorianos controlan la convención y 4 años de gobiernos autoritarios a través del directorio, tiene lugar el golpe de Estado el 18 de Brumario, en el que el general Napoleón Bonaparte, recién regresado de Egipto, toma el poder como el primer cónsul. Francia ya tiene el dictador reiteradamente demandado por Marat. Continuamos con la participación de Napoleón Bonaparte en la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte nace en 1769, en agosto, y muere en 1821. Fue el emperador de Francia, militar y hombre de Estado, perteneciente a la Casa de los Bonaparte. Es considerado un genio militar, habiendo comandado campañas bélicas muy exitosas. Pidió al directorio el mando sobre las tropas francesas en Italia, pasando inmediatamente al ataque, logrando espectaculares triunfos sobre los austriacos. Los monárquicos, por su parte, comenzaron a criticar a Bonaparte, acusándolo de haber saqueado Italia y de haberse excedido en su autoridad al negociar con Austria. Napoleón Bonaparte fue general durante parte del periodo de la Revolución Francesa. Fue artífice del golpe de Estado del 18 de Brumario, que lo convirtió en gobernante de Francia como primer cónsul de la República, para convertirse posteriormente en emperador y rey de Italia. Napoleón es considerado un genio militar, habiendo comandado las campañas militares bélicas muy exitosas. Durante el periodo de poco más de una década adquirió el control de casi todo el occidente y parte central de Europa por conquistas o alianzas, y solo fue tras su derrota en la Batalla de las Naciones en 1803, donde se vio obligado a abdicar. Unos meses más tarde regresó a Francia en lo que es conocido como los 100 días y fue decisivamente derrotado en la batalla de Waterloo, en Bélgica.
el 18 de junio de 1815, siendo exiliado a la isla de Santa Elena, donde falleció. Bonaparte redactó la Constitución del año 8, asegurando su elección como primer cónsul. Esto lo convirtió en la persona más poderosa de Francia. Entre 1806 y 1812, Napoleón pudo extender su dominio occidental. Derrotó Prusia, invadió a España, disolvió el Imperio Alemán y los estados pontificios y tomó como prisionero al Papa. Napoleón mismo era emperador de Francia y el rey de Italia. Repartió los demás reinos europeos entre los miembros de su familia.